Buenos días, compañeros. El día de hoy me encuentro con la doctora en Ciencias Políticas, Sara Musuti, quien nos ayudará con el tema ¿qué es la izquierda? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Un gusto estar aquí hoy con todas ustedes. Y me gusta mucho este tema, así que bueno, le voy a platicar un poco. Bueno, el término izquierda en sí tiene un significado, digamos, relativo. Hay que contextualizarlo en el ámbito político donde surgió y en el marco de la Revolución Francesa. Bueno, en el marco de la Revolución Francesa, en el proceso, digamos, revolucionario, los diputados del tercer estado, es decir, los de abajo, estaban sentados en la parte más de la izquierda de la sala donde estaban, digamos, en lo que luego llegó a ser el Parlamento. En ese momento todavía no era Parlamento porque el rey no dejaba, la idea era no dejar que el Parlamento tomara decisiones, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo terminó la Revolución Francesa y los principios, ¿no? que ese tercer estado llevó en el ámbito político. Es decir, se asocia con una idea republicana en aquel entonces, y digamos de un liberalismo. Todavía no existían las corrientes, digamos, que llegaran a ser después el socialismo, sobre todo en su primer momento el socialismo utópico, ¿no? Pero digamos, se asocia a esa nueva parte del pueblo, el tercer estado, los de abajo, como lo definirán los británicos después, que no eran parte de la política, ¿no? Que no podían participar en la política hasta ese momento. Entonces los principios que los acompañan son lo de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad, ¿no? Paulatinamente estos principios fueron retomados, conceptualizados, y la primera corriente relevante es el socialismo utópico, que rescata estos principios de igualdad. Y bueno, en el siglo XIX, como Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, son de lo más relevantes. Y ellos promueven la reforma para paliar las desigualdades sociales, ¿no? Entonces uno de los principios básicos para lo que luchan son en contra de las desigualdades sociales, y entre ellas destacan la organización de trabajo por medio de cooperativas y la obtención de derechos colectivos como son el seguro social y la educación pública. Bueno, no opinan todavía sobre la propiedad privada, la industrialización, y eso, digamos, llegará en una segunda etapa con el socialismo científico que promovieron Marx y Engels, y rechazaron esa reconciliación de clase que era parte del socialismo utópico, y lo sustituyeron con la lucha de clase por medio de la instauración de un nuevo sistema político. Hay que pensar que ese concepto, categoría de izquierda, hay que contextualizarla cada vez en su contexto histórico, ¿no? No es lo mismo el socialismo del siglo XIX que lo de hoy o durante la Guerra Fría. Entonces tenemos que pensar que esa definición, como lo de izquierda, no es lo mismo ser de izquierda en la Revolución Francesa que ser de izquierda hoy, ¿no? El concepto hay que entenderlo de acuerdo al contexto histórico y donde se crece y se desarrolla.
Y bueno, entonces lo de Marx y Engels hay que pensarlo en un contexto de revolución industrial, ¿no? Del nuevo modelo capitalista que se instala y que luego lleva esa idea de desarrollo, que pongo entre comillas, y civilización que tenía que llevar. Bueno, entonces, a partir, digamos, de Marx y Engels son lo que propone la formación de los partidos socialista y socialdemócrata en cada estado, ¿no? Entonces empiezan a formar, el primero que se forma, el Partido Socialdemócrata Alemán, y que sirvió de modelo y de referencia para todos los demás. Sobre todo al principio son europeos, hablamos en un contexto europeo porque es donde inicialmente se consolida la revolución industrial, y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el partido alemán en ese momento es lo que lidera la Segunda Internacional. Pero bueno, está ya la Primera Guerra Mundial, entonces bueno, tenemos el triunfo de los bolcheviques en Rusia, la formación con la Revolución de Octubre de 1917. Entonces dentro del socialismo hay una escisión en dos grandes corrientes, ¿no? La comunista y la socialista. Todo eso tiene una influencia en México, ¿no? México, sobre todo ya llegando a un contexto post-revolucionario, en 1919, año en que muere Zapata, también coincide con la formación del Partido Comunista, con la fundación del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y también 1919 la creación de la Tercera Internacional Comunista. Es un año fundamental para la reconfiguración de las izquierdas en el siglo XX, ¿no? Marcará lo que es la historia de las izquierdas en el siglo XX. Y bueno, entonces tenemos una tesis que es la leninista, que se basa en la importancia en la dictadura del proletariado y bajo el control del Partido Comunista, y la socialdemocracia, ¿no? Que nació como rechazo al modelo marxista-leninista. Bueno, en esa época, digamos, hay muchas reinterpretaciones, cada partido se alinea o no con esas tendencias soviéticas, digamos. Y el partido, y en México, digamos, tenemos tres grandes corrientes en esa época, tres tendencias. Tenemos la trotskista, tenemos la de Lombardo Toledano y tenemos la del Partido Comunista. Y en ese contexto también de Guerra Fría se empieza, digamos, a criminalizar, se crean movimientos anticomunistas. Hay un libro bastante interesante que es de Carlos Iliades y Daniel Kent, que se llama Comunismo y Anticomunismo en México, que explica justo como todas estas campañas que se realizan. Y bueno, cómo la compleja historia en un contexto de criminalización, ¿no? de estos partidos en un modelo de Estado autoritario, las dificultades que tiene, salvo en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y bueno, llegamos ya al 68, más bien la década del 60, y cuyo auge el movimiento estudiantil de 1968, pero como sabemos hay todo un antecedente de movimientos y protestas sociales en todo el país, como un movimiento de los ferrocarrileros, de los médicos, y el 68 especialmente emblemático porque es un movimiento masivo, no es gremial, y convergen grupos de
digamos, diferentes clases sociales, ¿no? Los estudiantes son sobre todo un grupo de clase media, ya no son la protesta de los trabajadores como habían sido la que caracterizaron la primera mitad del siglo XX. Ahora los colectivos son más amplios, ¿no? Entonces la demanda en este caso en México hay demanda de democratización, ¿no? La gente quiere participar en la contienda política, es la demanda política que se pide. Y a estos grupos de estudiantes posteriormente siguen también la protesta de las mujeres, ya a la década de los 70, y de los grupos LGTB en los 80, ¿no? Entonces hay toda una demanda de derechos civiles que se empiezan a sumar y reivindicada por otros actores políticos. Entonces, dentro de la izquierda, uno de los puntos básicos es la demanda de derechos civiles que acompañó todo el movimiento y lo sigue acompañando, ¿no? También los derechos civiles siguen siendo la base. Un segundo punto es en el ámbito económico, ¿no? Entonces, en el ámbito económico, digamos, desde esa idea inicial socialista, digamos, hay muchas reinterpretaciones de cómo llegar a ese modelo. En la década de los 70 hay grupos que optan por la vía armada, ¿no? Que hay que entenderlo en un contexto de contrainsurgencia y de gobierno y de imposibilidad de participar, ¿no? En la contienda política, pero bueno, lo que se cuestionaba era el modelo capitalista y se proponen otro tipo de modelos, ¿no? En un grupo revolucionario es, digamos, la derecha lo nombras como ultra izquierda, pero es en un término peyorativo. Ellos no se definen a ellos mismos como tal, ¿no? Pero bueno, entonces hay esa reivindicación y a nivel económico se pide la participación del Estado con la creación, digamos, en los grupos progresistas se habla de un estado del bienestar, ¿no? Entonces que el Estado tiene que asumir el gasto y ofrecer los servicios básicos a toda la población, como es la educación, la sanidad, las pensiones, la infraestructura, la vivienda, ¿no? Y la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, en interpretaciones progresistas, el Estado tiene que tener un papel activo. Para otros, no. La parte más radical dice que hay que llegar a una dictadura del proletariado a través de una revolución. El progresismo no es la vía para, ¿no? Sin embargo, después de la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y entonces, digamos, en un contexto ya de gobiernos democráticos, la vía progresista es la que asumen las izquierdas, ¿no? Entonces, esos principios, tanto de los derechos civiles como del estado del bienestar, son lo que reivindica la izquierda, digamos, a partir de la década de los 90, ¿no? De este progresismo que se encuentra en muchos grupos. Y entonces hay bueno, en un ámbito social también hay se pide la participación de todos los grupos sociales en la política, ¿no? Entonces hay una ampliación de la posibilidad de participar en la contienda política a todas las clases, grupos sociales. Y entonces, bueno, cómo llegar a eso, ¿no? En un contexto ya democrático, como digamos en México después de la transición a la democracia, de todo este contexto. Esas son algunas de la reivindicación básica, ¿no? Y el ser de izquierda, como decía, la izquierda es una definición relacional, de acuerdo a la derecha. Y entonces, bueno,
podemos pensar que el PRI está a la izquierda del PAN, pero no es un partido de izquierda, ¿no? Hay que poner una columna que marque cuál es la base de la izquierda, ¿no? Entonces, en esa columna de los principios progresistas que le mencionaba, como los derechos de la minoría, garantizar los derechos de la minoría, los derechos humanos, la defensa del estado del bienestar, y la participación democrática de todos los grupos en la contienda política, y a nivel social garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras son, digamos, el mínimo común denominador, ¿no? Luego dentro de estos bases podemos ir más a la izquierda. Entonces, pensar, por ejemplo, en México también las agrupaciones de izquierda son muy diferentes, ¿no? Pensemos en el levantamiento zapatista en los años 90, sus reivindicaciones son muy diferentes a la partitaria, ¿no? Entonces, bueno, pero caben todo en esta definición de izquierda. No es que una sea más legítima que otra, ¿no? Simplemente tienen intensidad diferente y algunas entran en el ámbito parlamentario y otras no, pero siguen siendo parte de la izquierda. Entonces, hay diferentes tipos de reivindicación, pero digamos, la base es la que mencionábamos, ¿no? Si no hay esa base, pues no podemos considerar que estamos hablando de izquierda, ¿no? Una pregunta. Ahorita hay una iniciativa de la diputada federal Susana Prieto Terrazas sobre la reducción de las 48 horas, de 48 horas a 40 semanales. Es una reforma constitucional en el artículo 123 para esa reducción de horas obligatorias, para que los trabajadores tengan 2 días de descanso por 5 de trabajo, 40 horas semanales. ¿Usted cree que es una iniciativa de izquierda, relevante para la izquierda, y que debiera ser apoyado por aquellas personas que se digan de izquierda? Pues la mejora de las condiciones laborales siempre han sido parte de la izquierda desde el socialismo, ¿no? Que le decía es básico. Es básico, ¿no? Claro que solamente la propuesta de ley sin una aplicación real pues no sirve, ¿no? Entonces, digamos, ese es un primer paso que paso. Y luego debería ser acompañado por un seguimiento de que realmente los empleadores la estén empleando, porque luego sabemos que hay mucha presión hacia los trabajadores para que en realidad hagan más horas, ¿no? Entonces, pues sería una propuesta que entre en el ámbito de la izquierda, pero debería ir acompañada de medidas extra para asegurar su real aplicación, ¿no? Sí, creo que ahorita ese primer paso enfrenta obstáculos porque fue paralizada ahorita, ¿no? Creo que se están luchando porque pase al pleno a ser votada. Sí. Como ese primer paso, ¿no? Y después ya probablemente seguiría lo demás, pero ese primer paso ya ha sido bloqueado por el poder del capital, ¿no? Claro. ¿Usted qué consideraría que tendría qué característica particular o en general tendría que tener una persona que se defina a sí mismo de izquierda, como una cuestión general básica? Pues bueno, eso podría ser en su formación política, en su actuar. Obviamente, digamos, hace falta una formación política, ¿no? Todo lo político tiene que tener, para poder ser político en esa definición, debe tener una formación política. Con los grupos que le mencionaba, justo para poder llegar a ser un cuadro político, hacía falta una preparación previa en los círculos de estudio, ¿no? Justo lo que caracterizaba la izquierda era la creación de círculos de estudio donde se hacían lecturas y se debatía. Entonces,
sí fueron la base de esta constante. Entonces sí creo que eso sería la base, ¿no? Los círculos de estudio. Porque llevan un proyecto. Exactamente, y se debaten ciertos textos básicos y se acuerda una base mínima, ¿no?, que debe tener el proyecto político. Y también los movimientos sociales, ¿no?, con reivindicaciones políticas tienen una preparación. Es básico acompañar los movimientos sociales, ¿no? No son irracionales como se ha intentado definir durante mucho tiempo, ¿no?, que son algo temporal, irracionales y terminan, ¿no? Como sabemos también en el movimiento estudiantil de 1968 había una preparación política de sus integrantes, si bien representaban las escuelas, sí, digamos, esa demanda de democratización venía de un conocimiento del contexto en el que vivían, ¿no? Sí, me llamó la atención ahorita que comentó del movimiento del 68, que era una parte de la razón de ese movimiento fue la de abrir puertas o de la querer participar. Mencionó que buscaban participación política dichos movimientos, dichos jóvenes, a ese hermetismo, ese autoritarismo político que existía en el PRI en ese tiempo, pero la palabra que usó fue que buscaban participación política, misma que se encuentra en el artículo 41 constitucional, ¿no?, que dice que el objetivo de los partidos políticos es lograr la participación política de los ciudadanos y que estos lleguen al poder. Entonces, precisamente ahorita nos encontramos en un proceso electoral donde se busca los ciudadanos organizados en partidos políticos tratan de acceder a los puestos de elección popular. O sea, esa misma mandamiento constitucional, esa misma lucha que desembocó en el 68 y sigue aún la búsqueda de esa participación democrática de los ciudadanos en las decisiones más importantes de la sociedad, ¿no? Esa participación política. ¿Qué correlación hace de toda esta historia hasta este 2024? En general, muy en general. Ajá, o sea, digo, los contextos son muy diferentes, las demandas son totalmente diferentes, ¿no? Pero sí creo que justo... ¿Se persigue la utopía todavía? Pues eso ustedes lo saben más que yo, ¿no?, que están adentro de esos grupos, ¿no? Pero bueno, digamos que las demandas que vienen de abajo siguen siendo básicas, ¿no? Entonces, creo que es necesario repensar, ¿no? Digo, porque la demanda del 68 es muy diferente de la de ahora y los actores que la están pidiendo son totalmente diferentes, ¿no? O bueno, algunos pueden llegar de esa época, ¿no? Pero sí creo que el contexto es muy diferente, ¿no? O sea, la demanda de participar... Pero ¿se ha satisfecho? ¿Esas demandas se satisfacieron en algún momento? ¿En general? Bueno... menos en particular. Yo creo que, claro, hay un cambio, ¿no? Desde la transición a la democracia hay un cambio, pero yo creo que dependiendo de los lugares, también países muy grandes, la realidad son muy diferentes, no en todos lados se ha alcanzado, ¿no? O son absorbidos muchas veces por el mismo sistema político, ¿no? Que seguimos en el mismo sistema político electoral mexicano de la formación del Estado mexicano postrevolucionario. Claro. Parece que se ocupan a modificar. Y sobre todo sigue habiendo una desigualdad social muy amplia, entonces muchos de los, digamos, de abajo no pueden acceder a ciertos puestos, ¿no? También es una realidad que los servicios, la preparación no es la misma, ¿no? El sistema educativo no es lo mismo en áreas rurales que
principales ciudades, y el acceso a la educación, si bien es gratuita a nivel de principio, pero no es la misma educación la que se imparte en ciertos lugares que en otros, ¿no? Entonces sigue habiendo una limitación estructurales que impiden a ciertos grupos acceder. Hablando sobre el tema de qué es la izquierda, vino a mi mente ahorita un comentario del gran filósofo Enrique Dussel, que acaba de fallecer, que dice que pues, un gobierno revolucionario, o con este cambio, pretende este cambio social en México, como sería el actual, tiene que modificar el contenido de la educación, que es la clave para lograr cambios en la conciencia política y la conciencia social del pueblo, para progresar, pero que el contenido de la educación no se ha modificado. ¿Usted cree, cómo ve ese punto del contenido de la educación actual? Pues digo, no soy experta de planes de estudio de nivel primaria, secundaria, ¿no? Vi como que la reforma se ha modificado los libros de texto, ¿no? O sea, se han implementado toda una serie de temáticas que antes no estaban, entonces creo que sí se dio un cambio, sí hay por lo menos un inicio de cambio, ¿no? Pero también ahora hay que asegurar que se puedan llevar a cabo, ¿no? Como le decía antes, yo creo que sí hubo toda una propuesta, pero ahora sí que hay que asegurar que se lleve a cabo toda esa propuesta. El contenido probablemente en una cuestión revolucionaria hablaríamos de una decolonización de la historia americana, de la historia mexicana. Sí, digo, por ejemplo, a partir de una experiencia personal, digo que no es objeto de mi estudio, digamos, es pura percepción. Por ejemplo, que se incorporaron el movimiento del 68 en los libros de texto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un cambio, ¿no? de la historia misma, pero debería ir acompañada también por una formación de los maestros, ¿no? Todo un cambio que también sé que se está haciendo y tal vez sí, pero bueno. Nos llevarán bastantes años. Sí. Como soy extranjera, digamos, no me voy a meter a no sé, tema. Ustedes sabrán más que yo no soy experta en eso. Bueno, muchas gracias, doctora Mossuti. No comentamos que es historiadora a tiempo completo en el Instituto de Investigación Histórica de la UABC. De la UABC y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Sevilla. Le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias.